tumbada en la UCI después del accidente de coche. De repente me di cuenta de que mi esposo, quien pensé que había estado muerto durante 12 años, en realidad aún estaba vivo. Regresó con su amor verdadero y su hijo, exigiendo heredar la fortuna de mi familia. Me miró como si estuviera sinceramente agradecido y dijo: Tammy, gracias por cuidar a mi madre hasta su último aliento. Por cuidar a la familia Turner de jóvenes a ancianos. De ahora en adelante la empresa estará en mis manos. Puedes descansar en paz. Entonces me quitó el tubo de oxígeno. Mientras luchaba por respirar, finalmente entendí que solo había sido el ama de llaves. Daniel Turner había elegido cuidar a su madre con enfermedad mental, para poder estar con su amada sin ninguna carga en absoluto. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado a la noche en que me propuso matrimonio. En el momento en que abrí los ojos, estaba de pie bajo las luces del escenario. Daniel, vestido con un traje blanco, estaba arrodillado sobre una rodilla frente a mí, sosteniendo un anillo, con profundo afecto en sus ojos. Dijo: Tammy, ¿te casarías conmigo? La escena era exactamente igual a como había sido en mi vida anterior. Si en aquel entonces había sentido felicidad y dulzura desbordantes, ahora todo lo que sentía era mi estómago retorciéndose de náusea. En este mismo día en mi vida pasada, había aceptado la propuesta de Daniel Turner. Había estado tan feliz que sus ojos se enrojecieron, mientras me abrazaba fuertemente como si estuviera abrazando el mundo entero. Ahogándose. Tammy, realmente eres mi salvadora. En ese momento pensé que había sido destrozado por su madre mentalmente enferma, y que mi aparición era la luz que salvó su vida. Hasta 6 meses después de nuestro matrimonio, cuando Daniel de repente tuvo un accidente automovilístico y cayó al mar. Su cuerpo nunca fue encontrado. Tuve que cargar con todo. Me dediqué a cuidar a la señora Turner, crié al hijo que dejó su hermano mayor y cargué con los cientos de millones en deudas que debía la familia Turner. Pasaron 12 años. La señora Turner murió. El sobrino creció. La empresa que había fundado y construido personalmente siguió desarrollándose. Justo cuando un futuro brillante finalmente estaba al alcance, fui atropellada por un auto. En la sala de emergencias después de que la enfermera anunciara que mi condición era crítica. Vi a Daniel. En ese momento, al verlo, pensé que había muerto. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Daniel me miró, suspiró profundamente. Luego se acercó para tomar mi mano. Se veía lleno de gratitud y culpa y dijo: Tammy, estos años han sido difíciles para ti. Cuando mi hermano y cuñada murieron, dejaron un desastre. Sin ti, ni él ni yo podríamos haber vivido felices juntos como esto. Una hermosa mujer se acercó, llevando de la mano a un niño de unos 10 años. Y se apoyó contra Daniel. Ella dijo suavemente: gracias, cuñada. Esta fue mi idea. Si quieres culpar a alguien por tu muerte, cúlpame a mí. Por favor, no culpes a Daniel. Daniel la reprendió suavemente. No digas eso. Tú y yo somos uno. Cualquiera que sean los errores, yo me haré cargo de todos. Se sintió como si un martillo hubiera golpeado mi cráneo. Todo mi cuerpo a punto de explotar. Pero con tubos por todo mi cuerpo. No podía hablar. Solo podía mirarlos con los ojos muy abiertos. Él se inclinó cerca y habló pesadamente. No te preocupes, sé cuánto has sacrificado por mí. Gracias por cuidar de mi madre hasta sus últimos momentos. Y por criar a mi sobrino. Estoy profundamente conmovido y estaré agradecido por tu bondad el resto de mi vida. Mientras hablaba, sacó mi tubo de oxígeno. Su tono dolido. Tammy, prolongar esto solo te traerá más sufrimiento. Simplemente descansa en paz. Yo me haré cargo de la empresa. En ese momento, cuando estaba a punto de morir, finalmente entendí. Solo había sido la cuidadora que Daniel Turner había preparado deliberadamente. La que asumió toda responsabilidad que debería haber sido suya.
mientras él fingía su muerte y huía, sosteniendo a su verdadero amor en sus brazos. Había vivido felizmente durante 12 años. Después de mi muerte, ellos heredarían mi empresa. Tendrían dinero, poder y felicidad, mientras yo terminaría siendo nada más que un puñado de tierra. ¿Con qué derecho? Me niego a aceptarlo. Esa ardiente negativa me impidió cerrar los ojos incluso en la muerte. Afortunadamente el cielo se apiadó de mí y me dio otra oportunidad de vivir. Mirando al joven, cortés y elegante Daniel Turner parado frente a mí, con un rostro lleno de perfecto cariño. Reprimí el impulso de abofetearlo y en su lugar miré alrededor. Daniel no era el único involucrado en este esquema. Había otros. Por sus palabras anteriores y mis memorias mezcladas de mi vida pasada, ya había armado la mayor parte de la verdad. La familia Turner era considerada una de las principales empresas de la ciudad. Después de que el señor Turner muriera, la empresa fue dirigida por el hermano mayor de Daniel, quien también tenía que cuidar a su madre mentalmente enferma. Daniel solo quería ser un niño rico de segunda generación, viviendo ociosamente al lado de la mujer que amaba. Pero un accidente automovilístico destrozó todo. Después de que su hermano y cuñada murieran, la carga de la empresa cayó sobre los hombros de Daniel, junto con su madre y su joven sobrino. El conocimiento empresarial de Daniel era casi inexistente. Y la empresa y sus manos rápidamente se dirigieron a la ruina, junto con el tormento de su madre mentalmente enferma. Estaba al borde del colapso. Fue en este punto que él y su amante idearon un plan. Mary, una mujer dentro de la familia, para asumir las responsabilidades de cuidar a su madre y criar al niño. De esa manera, él podría vivir sin preocupaciones con la mujer que amaba. Efectivamente, entre la multitud que vitoreaba, inmediatamente divisé a la mujer que, en mi vida anterior, me había causado morir con los ojos abiertos. Llevaba un vestido blanco, o largo cabello negro fluyendo con una apariencia delicada que hacía que la gente quisiera proteger. Comparada con 12 años después. En mi vida anterior, era aún más gentil y seductora ahora. No es de extrañar que Daniel la apreciara tanto y quisiera protegerla. ¿Y qué pasaba conmigo? En aquel entonces, Daniel fingió su muerte. La empresa quebró con cientos de millones en deudas. Y la enfermedad mental de su madre se volvió cada vez más severa cuando propuse internar la en un hospital psiquiátrico. Su familia me amenazó y causó problemas negándose a dejar que fuera hospitalizada. Así que tuve que cuidarla todos los días. El sobrino tenía solo 4 años a una edad que necesitaba atención constante. 2 años más tarde, me veía notablemente más vieja. Durante uno de sus episodios, la señora Turner me apuñaló 3 veces con un cuchillo. Sufrí incontables quemaduras y cicatrices por todo mi cuerpo. Incluso tuve que llevar conmigo a la señora Turner y al niño pequeño mientras huíamos de los acreedores día tras día. Esos días de escondernos en todas partes estaban llenos de miedo. Desesperada, lo arriesgo todo en los negocios, yendo de puerta en puerta para suplicar a los acreedores extensiones. Al principio a menudo bebía tanto vino para cerrar tratos que mi estómago sangraba. Todos los días corrí por ahí pidiendo ayuda. Después de pasar por 15 empresas, el negocio que manejaba se volvía más y más fuerte. Y finalmente pagué todas las deudas de la familia Turner. Para entonces mi estómago había sido gravemente dañado por toda la bebida. Mis manos estaban delgadas como palos. Mi cuerpo cubierto de cicatrices. Mis palmas entumecidas y agrietadas por lavar platos constantemente para mantener a la señora Turner y al niño. ¿Y qué hay de Nora? Su figura esbelta, piel suave. Y ese rostro, una mirada. Y podías decir lo bien que había sido amada. No pude evitar caminar hacia ella. Quería ver por mí misma por qué. Como mujer podía jugar tan cruelmente con la vida de otra mujer. Cuando Nora me vio acercándome, su expresión vaciló. Y miró detrás de mí. Daniel rápidamente se acercó corriendo. Agarró mi muñeca y se puso frente a Nora.
Tammy, ¿qué estás haciendo? Dijo, se quedó ahí parado como si estuviera enfrentando a un enemigo, forzando una sonrisa a permanecer en su rostro. Me estudié a mí misma y lentamente sonreí. Nada, solo tengo curiosidad. ¿Por qué nunca he visto a esta chica antes? Los ojos de Daniel se tensaron. Todo su cuerpo se puso rígido mientras trataba de relajarse y dijo: Debe haber sido traída aquí por un amigo. No la conozco. Le dediqué una sonrisa burlona. ¿En serio? Daniel asintió rápidamente. Sí, Tammy. Hoy es un día importante para nosotros. Todos siguen esperando. Miré hacia arriba a los amigos que nos rodeaban, un poco avergonzados por mi comportamiento. Pero muy rápidamente alguien trató de animar el ambiente. Oye, Daniel, ¿es porque el diamante del anillo no es lo suficientemente grande? Esto no está bien. ¿No crees que a tu novia le importará? Vamos, propón matrimonio otra vez. Daniel se relajó visiblemente, incluso frunciendo el ceño con confianza. Mientras decía: ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo podría Tammy rechazar mi propuesta? Estaba tan seguro de sí mismo. En el año que habíamos estado juntos, Daniel me había ayudado a superar el dolor de perder a mis padres, siempre poniéndome en primer lugar. Y era hábil manipulando mis emociones para que no pudiera dejarlo. Viendo su exhibición de confianza, la ostentación y la felicidad que no podía ocultar con su plan a punto de tener éxito, ya no pude contenerme más. La rabia se apoderó de mí. Y le di una bofetada a Daniel que le giró el corazón por la cara. La bofetada lo dejó aturdido. Conmocionado y enojado, su rostro se puso pálido, listo para atacar, pero cuando vio a Nora con lágrimas brotando en sus ojos, negando con la cabeza, se contuvo. Tammy, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me golpeaste? Durante todo nuestro año juntos, nunca le había levantado la mano. Ni siquiera le había dirigido una palabra áspera. Contuve las lágrimas y dije: Daniel Turner, te amo tanto. Y sin embargo me tratas así. Me propusiste matrimonio con un anillo de diamante falso. Cuando dijiste que me amabas, estabas mintiendo, ¿no es así? Mis palabras resonaron aún más fuerte que la bofetada, bajo las miradas curiosas de la multitud. Su rostro se puso rojo. Sí, no había gastado ni un centavo en mí. El anillo de compromiso era falso porque el anillo real estaba en el dedo de Nora. En mi vida anterior, justo después de casarnos, había confesado que el anillo era falso, diciendo que la empresa estaba en dificultades y que aún no podía comprarme uno real, pero prometiendo que algún día lo haría. En ese entonces, viendo su apariencia y seriedad, su expresión culpable y dolida, me había ablandado y lo había perdonado hasta justo antes de mi muerte, cuando Nora deliberadamente me mostró el anillo en su mano. Y me di cuenta de que el anillo que tanto había amado era uno que él había comprado. Pero no para mí. Había sido para Nora. Ignorando la conmoción de la multitud, los dejé a todos atrás y me alejé. Daniel se apresuró tras de mí, agarrando mi manga. Tammy me escuchó. Es cierto que no pude comprar el anillo que te gustaba. Solo quería casarme contigo tan desesperadamente que perdí la cabeza por un momento. Incluso mientras lo decía, sus ojos destellaron con insatisfacción y reproche. ¿Sabes lo que decir eso delante de todos me hará a mí? ¿Alguna vez has pensado en nuestro futuro? Incluso estaba tratando de culparme. Me reí con amargura. Daniel Turner, me propusiste matrimonio con un anillo falso y aún tienes el descaro de sermonearme. ¿A mí? ¿No tienes vergüenza? El rostro de Daniel mostró total incredulidad. En todo el año que habíamos estado juntos, esta era la primera vez que le había hablado tan fríamente. Aprovechando su silencio atónito, me subí al auto y me alejé. Después de esa noche, estaba segura. La posición de Daniel Turner en el mundo empresarial se estaba desplomando. Las únicas razones por las que tanta gente aún lo estaba ayudando ahora
Era porque los de afuera aún no conocían el verdadero estado de las finanzas del grupo Turner. Pensando en cómo Daniel y Nora se estaban poniendo frenéticos, casi estallando en llamas mientras sus planes comenzaban a fallar. No pude evitar burlarme. Por supuesto, esto era solo el aperitivo que había preparado para los dos. Gasté dinero para comprar información sobre la cadena financiera rota del grupo Turner. Las compañías que anteriormente habían trabajado con ellos. Al escuchar las noticias, todas se apresuraron a cancelar sus asociaciones. El grupo Turner estaba al borde del colapso y podría quebrar en cualquier momento. Daniel comenzó a buscarme frenéticamente. Sus llamadas telefónicas prácticamente saturando mi línea. Cuando finalmente me encontró en la compañía, su rostro se iluminó con una alegría salvaje. «Tammy, finalmente te encontré», dijo. Deslizó un anillo en mi dedo y me llevó afuera. «¿Ahora estás satisfecha? Vamos a registrar nuestro matrimonio». No me moví. Daniel, confundido, volteó su cabeza ocultando la ansiedad en sus ojos. «¿Qué pasa, Tammy?» Fingí vacilación. ¿Matrimonio? En este momento, no estoy lista para casarme. ¿Por qué no quieres casarte conmigo? Daniel alzó la voz, agarrando mi mano y sonriendo. ¿Es porque no te sientes segura, Tammy? Está bien. Te transferiré la mitad de mis acciones para que puedas sentirte tranquila. Sacó un contrato de transferencia de acciones y me dio una sonrisa decidida. La escena era exactamente como en mi vida anterior. En aquel entonces, justo después de que nos casáramos. Daniel había transferido deliberadamente la mitad de sus acciones en la familia Turner para hacerme confiar más en él. Me había conmovido profundamente. Y al mismo tiempo, transferí las acciones de la empresa de mis padres a él. Después de eso, el desastre golpeó a la familia Turner y mi empresa colapsó completamente. Todo había sido parte del plan de Daniel. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No pude evitar reírme una vez. No quiero casarme contigo. ¿No entiendes el inglés simple? Aparentemente él había esperado que fuera tan firme. Daniel me miró por un momento. La expresión gentil en su rostro volviéndose fría en un instante. De repente se zafó de mi mano. Bien, si no quieres casarte conmigo, entonces haré lo que deseas. De ahora en adelante no tenemos nada que ver el uno con el otro. Se dio la vuelta y se marchó. No sabía si estaba furioso. Y honestamente no me importaba. Pero entonces vislumbré un destello de tela blanca pura. Y como si fuera impulsada por algún impulso oscuro. Lo seguí. En el pasillo, una chica en un vestido blanco se arrojó a los brazos de Daniel. Daniel, ¿por qué de repente quisiste romper con ella? El hermoso rostro de Nora mostró inquietud. ¿Sin ella, no podríamos vivir sin preocupaciones juntos? Daniel, seguro de su victoria, sonrió. Solo dije eso a propósito. No te preocupes, Nora. Durante el último año, he hecho que Tammy me entregue todo su corazón. Su actitud actual es como mucho solo enojo por el anillo. Mientras más la mime, más me rechaza. Si soy frío así, de repente se dará cuenta de que no puede vivir sin mí. Cuando venga a mí a disculparse, la perdonaré generosamente y le daré acciones. Definitivamente se emocionará. Para entonces, ¿por qué preocuparse por no conseguir su empresa? Mientras más hablaba Daniel, más feliz se ponía. Su empresa vale bastante. Si puede ayudar a revivir al grupo Turner, estoy completamente dispuesto a mantenerla en casa para que cuide a mi madre y sobrino. Mientras yo me quedo afuera feliz contigo. Al escuchar esto, los ojos de Nora se iluminaron de alegría. ¿Y si ella no está de acuerdo? Pregunta suavemente. Daniel dijo fríamente: si se vuelve discapacitada y no tiene más opción que depender de mí, ¿se atrevería a no estar de acuerdo? Nora asintió gentilmente cruel. Si está discapacitada y aún no quiere, solo hazla desaparecer por ahora. Una vez que tengamos el dinero, podemos encontrar una esposa que se entregue completamente a mí. En el calor sofocante del verano,
Sentí un escalofrío recorrerme. Resultó que su plan original no era fingir la muerte de Daniel en absoluto, sino sangrar mi empresa hasta secarla para resucitar el grupo Turner, mientras yo sería accidentalmente herida o asesinada. Cuando el grupo Turner ya no pudiera ser salvado, planean deshacerse de este desastre y marcharse. Quería abalanzarme hacia adelante y estrangular a ambos. Pero pensando en mi plan, me contuve. Dejar que murieran sería demasiado misericordioso. Tenían que sufrir el infierno en vida que yo había soportado. Mientras Daniel esperó esos días a que yo me disculpara, yo no estuve inactiva. Rápidamente firmé contratos con las empresas que habían cancelado la cooperación con los Turner. En solo unos pocos días, la reputación de mi empresa explotó. Daniel esperó pacientemente durante días, pero no vio señales de que yo fuera a disculparme. Y finalmente no pudo soportarlo más y vino a mi empresa. Apenas había entrado cuando me vio regresar con esa expresión fría, sin hablarle y claramente esperando que yo lo demandara. Fingí no darme cuenta. Y junto con el subdirector, discutimos la estrategia de desarrollo de la empresa. Tammy, ¿pensaste que estaba muerto o algo así? Daniel se apresuró hacia mí y me reprochó cuando vio que no le prestaba atención. Solo entonces lo miré con sorpresa. ¿Aún no te has ido? Daniel apretó los labios. Si admites tu error, te perdonaré. Me quedé atónita. ¿Estaba loco? Al verme permanecer en silencio, asumió que estaba siendo orgullosa. De repente se suavizó. Suspiró ligeramente y me abrazó. Está bien, Tammy, no hagas problemas. Fui tonto porque te amo demasiado. Tú no sabes. Mi mayor sueño es casarme contigo. Si aceptas ser mi esposa, daría mi vida por ti. No te enojes, últimamente mi sobrino sigue preguntando cuándo vendrás a vivir con nosotros. Ese sobrino desagradecido. Ethan, porque yo no tenía hijos. Lo traté muy bien. Y él parecía respetarme. Pero cuando me enteré de la existencia de Nora, descubrí que Ethan había estado enviándoles dinero en secreto. Él sabía que Daniel no estaba realmente muerto. Y que yo había estado manteniéndolos. Al ver que no decía nada, Daniel frunció el ceño preocupado. Sabía que estaba ansioso. El grupo Turner se tambaleaba al borde del colapso. Y él necesitaba urgentemente mi empresa como salvavidas financiero. Pensé por un momento y luego sonreí. Está bien, por el bien de todos. Casémonos en unos días. El rostro de Daniel se iluminó con alegría desenfrenada. Pero rápidamente lo contuvo. Maravillosa Tammy. Serás la novia más feliz del mundo. Iré a prepararlo de una vez. Se marchó apresuradamente. Seguramente para contarle a Nora las buenas noticias. Lo seguí silenciosamente. Efectivamente vi a Daniel llamar. Sabía que ella no podía vivir sin mí. Solo seré frío con ella por unos días. Y ella aceptará casarse conmigo. Cariño, espérame en Willow Pavilion. Estaré allí enseguida. Bajé la cabeza y envié a Daniel la dirección por mensaje. Esos días no solo me concentré en la empresa. También encontré a los padres de Nora y les di algo de dinero e instrucciones para arreglar el matrimonio de Nora con Daniel. La familia de Nora era ordinaria. Cuando oyeron que su hija estaba involucrada con el director del grupo Turner y que alguien estaba ofreciendo dinero para facilitar la unión, no podían parar de sonreír y prometieron que completarían la tarea. Esa noche, cuando el plan se desplegó, los atraparon a los dos en la habitación de Nora. Entonces usaron su especialidad. 1 lloraba, 2 hacían escándalo. 3 aplicaban presión. Forzaron a los 2 a casarse. Solo para que sepas, ya lo filmé. Les dije. Si no te casas con mi hija, publicaré esto en línea y te expondré. A ver si el grupo Turner puede soportar ese tipo de deshonra. Mientras entraba, la pareja de mediana edad estaba llorando y haciendo una escena en el suelo.
Daniel Turner se había puesto pálido del susto y no podía hacer nada. Tammy. Nora perdió el control y gritó mi nombre. Y Daniel, nervioso, corrió hacia mí. Tammy, no es lo que piensas. Por favor, escúchame. Levanté la mano y le di una bofetada a Daniel. Mi rostro lleno de dolor. Daniel, estamos a punto de casarnos. ¿Cómo pudiste tratarme así? La bofetada casi lo hizo desmayarse. Pero Nora reaccionó rápidamente, tirándose de la cama y arrodillándose frente a mí. Señorita Taylor, lo siento. Todo es culpa mía. Amo demasiado a Daniel. Pensar en que ustedes se iban a casar me rompió el corazón. Así que lo atraje aquí y lo drogué. Por favor, perdona a Daniel. Todo es culpa mía. Bueno, Nora parecía un loto blanco. Pero de repente mostró su verdadera naturaleza. Estaba culpándose de todo. Para que yo me casara con Daniel. Y luego ellos pudieran vivir felices juntos. Volteé la cabeza. ¿Es así? Daniel apretó los dientes y me miró con leve sinceridad. Sí, es culpa de esta perra por drogarme. No sabía nada. Tammy. Solo te amo a ti. Parpadeé como si me diera cuenta de algo y miré a los padres de Nora. Fruncieron el ceño, pero tenían el vídeo. Si Daniel no se casaba con Nora, no lo dejarían pasar. Y una vez que ese vídeo se filtrara, el rostro de Daniel se puso ceniciento. Aún así, no me casaré con Nora. Solo quiero casarme contigo. Si alguien más escuchara esas palabras, pensarían que Daniel me amaba hasta la muerte. Probablemente él pensaba lo mismo, mirándome con expectativa. Levanté la cabeza, viéndome conmovida. Daniel, conozco tus sentimientos hacia mí. Pero por el bien de la compañía, cásate con Nora como medida temporal. El grupo Turner no puede manejar más prensa negativa. Cuando esto pase, puedes divorciarte de ella y nos casaremos. ¿De acuerdo? Lo convencí poco a poco. El rostro de Daniel vaciló a punto de aceptar. Pero Nora dijo tristemente no. No podemos casarnos. Había un destello de miedo en sus ojos. Probablemente recordando a la madre demente de Daniel. La había investigado recientemente. En el pasado, cuando ella y Daniel salían. Una vez se había encontrado con su madre. Justo durante un episodio violento. Y casi había sido apuñalada con un cuchillo. Aunque no resultó herida. La vista de la señora enfurecida la había aterrorizado. Tan pronto como Nora habló, sus padres se abalanzaron y la agarraron. Cállate. Ya te has acostado con él. Y ahora no te quieres casar con él. ¿Quieres deshonrarte completamente? Te lo digo al amanecer. Vas a registrar el matrimonio. O subiré este vídeo en línea inmediatamente. El rostro de Nora se volvió desesperanzado. Bajo su amenaza, Daniel finalmente asintió. Me casaré con ella. No te preocupes, Tammy. La que más amo sigue siendo tú. Una vez que resuelva esto, me casaré contigo. Asentí alegremente y Daniel suspiró aliviado. Él tenía fe absoluta de que yo nunca lo dejaría. Los lados con los padres de Nora presionándolo. No estaba pensando claramente. Temprano a la mañana siguiente, Daniel y Nora fueron a obtener su certificado de matrimonio. Nora me miró disculpándose. Señorita Taylor, es toda mi culpa. Durante este tiempo me iré a casa y definitivamente no me quedaré con Daniel. Por favor, no se preocupe. Le di una sonrisa fría. ¿Piensas que puedes mantenerte alejada de la señora Wormsmey? Convertirla tan fácilmente, ni lo sueñes. Nora me miró mientras sonreía. Al principio no entendía. Pero a veces estaba barriendo y de repente me lanzaba la escoba. Se veía frágil, pero cuando su enfermedad se agravaba. Su fuerza era como la de un toro. Era completamente incontrolable. Como un cuchillo colgando sobre tu cabeza en todo momento. Nunca sabiendo cuándo caería. ¿Cómo podría no dejar que Nora disfrutara del mismo terror e inseguridad?
Adelante, Nora. Disfruta la vida que te pertenece. Dije suavemente. Tan pronto como termino de hablar. El rostro pálido de Nora se volvió inexpresivo y desconcertado. En el instante en que sus ojos se encontraron con los míos. De repente entró en pánico. Debatiéndose violentamente. Me sorprendí un poco. Pero Daniel aún sonreía ingenuamente. Tammy, espera a que me case contigo. ¿Está bien? Solté una risa fría. Idiota. Daniel no entendía por qué. Pero no me importaba. Se dio la vuelta para discutir con sus amigos sobre invertir en una escuela de educación especial. Cuando tenía 5 años, mis padres me habían llevado a una escuela de educación especial. Donde conocí a muchos niños extraordinarios. El cielo les había cerrado una ventana. Pero aún así trabajaban duro. Esa visita me dejó una profunda impresión. Más tarde mis padres me preguntaron sobre mis sueños. Eran mucho mejores. Cuando estaba ocupada con el trabajo. Mis detectives privados a menudo me enviaban vídeos divertidos. En un vídeo, la señora Turner perseguía salvajemente a Nora con un cuchillo. Haciéndola sollozar de terror. Daniel intervino para detenerla. Pero fue apuñalado por su madre. Toda la casa estaba en caos. Como pollos y perros volando. Parece que esto estaba sucediendo casi todos los días. Tal vez Daniel no pudo soportarlo más. Porque comenzó a venir a verme a diario. Los ignoré por un tiempo antes de finalmente acceder a reunirme. Tammy, gritó Daniel. Su tono completamente diferente al anterior. En solo un mes se había convertido en una persona diferente. Su ropa estaba arrugada. Su cabello desordenado, su cuerpo demacrado. No era solo su apariencia. Incluso sus ojos eran diferentes. Como el Daniel que había visto antes de morir. Me quedé mirando aturdida, Nora. Su rostro tenía un gran moretón. Y tan pronto como me vio. Dijo con decisión. ¿Eres Tammy de tu vida pasada? ¿Están tanto Nora como Daniel de esa vida pasada aquí? ¿También? No pude evitar voltear mi rostro al cielo. Así es. ¿No eres tú quien cuidó a mi madre antes? Has estado cuidándola por tanto tiempo. Debes tener sentimientos hacia ella. ¿Cómo pudiste dejarla así? Dejé que el frío en mis huesos se mostrara mientras estudiaba el rostro de Daniel Turner. Sonreí casualmente. Por supuesto, no podía soportarlo. La sorpresa apareció en los rostros de Daniel y Nora por una fracción de segundo. Luego agregué. ¿Acaso no traje ya a Nora con la señora Turner? Ella debe estar muy satisfecha. Aún así, Nora es muy frágil. No puede ser como yo y usar la fuerza para detener los arrebatos de la señora Turner. La mayoría del tiempo, Nora se esconde en su cuarto llorando. Lo que solo divierte más a la señora Turner. Cada vez que la señora Turner se enloquece. Corta salvajemente las puertas con un cuchillo. Asustando a Nora hasta que se desmaya. Varias veces Nora se asustó tanto que sus labios se pusieron blancos. Los ojos de Daniel destellaron con algo cruel. Tammy, eres tan maliciosa. ¿Cómo te atreves a conspirar contra nosotros? ¿Cómo puedes ser tan... ¿Piensas que eso es tan fácil? De ahora en adelante tú puedes cuidar muy bien. ¿De acuerdo? Correcto, tú también. Ni se te ocurra engañar a chicas inocentes para que se conviertan en tus amas de casa. Te pondré bajo una supervisión mucho más estricta. Ni se te ocurra intentar huir. Incluso si huyes hasta los confines de la tierra. Los encontraré a ambos y le diré a la familia de tu madre dónde están. Con cada oración el color se desvaneció más de sus rostros. La familia de la señora Turner no era fácil de enojar. Si los encontraban, podrían despedazarlos. Mis palabras los provocaron. Daniel y Nora se lanzaron hacia adelante furiosos gritándome. Cuidaste de ella tanto tiempo en la vida pasada. Incluso una roca desarrollaría sentimientos. ¿Cómo puedes ser tan indiferente? ¿La señora Turner te crió? Él se negó a cuidar a su propia madre. Él era el que no tenía conciencia.
No yo. No tenía miedo. De repente un niño pequeño de unos 4 años rodeó mi pierna con sus brazos. Sus ojos estaban rojos mientras suplicaba. Tía, quiero ir contigo. No quiero separarme de ti. Por un momento casi me olvido de este niño. Por supuesto, él también había regresado. Tía, soy yo, Ethan. Lloró con lágrimas corriendo por su rostro. Solo quiero quedarme contigo. Quiero estar a tu lado para siempre. Lentamente separé sus pequeños dedos de mi mano. Ethan, recuerdo. Siempre has estado enviando dinero a alguien llamada Nora. Cuando pregunté, bajaste la cabeza y me dijiste que era tu novia. Pensé que ya eras lo suficientemente mayor. Y que enamorarse era normal. Así que no interferí. Pero solo antes de mi muerte me di cuenta. Sabías que aún estaban vivos. Cooperaste con ellos para engañarme. No es así. Te traté como a mi propio hijo. Pero olvidé que eres un Turner. Un miembro de la familia Turner. En esta vida, tendrás que arreglártela solo. Me di vuelta para irme, pero Ethan tiró del borde de mi ropa. Sus movimientos cautelosos y llenos de anhelo. Preguntó suavemente si podía darle otra oportunidad. Negué con la cabeza firmemente. Palabra por palabra. Ethan se desplomó al suelo y desesperación. Nora y Daniel se precipitaron hacia adelante. No dispuestos a dejarme ir. Pero antes de que pudieran agarrarme, alguien los pateó a un lado. Me di vuelta con los ojos abiertos. Encontrando mi mirada estaba la mirada gentil, brillante de alguien caminando hacia mí. Lo siento, señor Taylor. Uno del personal explicó. Él acababa de venir a solicitar un trabajo. No pude detenerlo. Está bien, respondí con una sonrisa. Es un viejo amigo. El joven que siempre había sido severo y reservado ahora tenía los ojos ligeramente enrojecidos. Levantó la mano e hizo algunas señas. Ha pasado mucho tiempo. En mi vida pasada, cuando David llegó a mi empresa con un currículum de una universidad prestigiosa, me quedé sorprendido. No podía entender por qué estaba solicitando trabajo en mi lugar. Entonces señaló su garganta e hizo señas. No puedo hablar. Lo tranquilicé diciéndole que estaba bien, que yo sabía lenguaje de señas. En mi vida anterior, había estudiado después de dejar esa escuela especial y podía comunicarme con fluidez. Sus ojos se iluminaron y a través de sus gestos supe que su búsqueda de trabajo no había ido bien. Esperaba trabajar en mi empresa. En ese momento mi empresa tenía falta de personal. Así que aunque todavía era pequeña, decidí contratarlo a toda costa. Después de mucho tiempo trabajando con él, supe la verdad. David realmente no había tenido dificultades para encontrar trabajo. Aunque no podía hablar. Era brillante, un verdadero genio. Muy solicitado por muchos. La verdadera razón por la que vino a mi empresa fue porque mis padres una vez lo habían ayudado. Ya nos habíamos conocido antes en esa escuela especial. Aunque yo no lo recordaba. A partir de entonces desarrollamos la empresa juntos. Gracias a nuestros esfuerzos, creció aún más que en mi vida anterior. Antes de morir, mi mayor preocupación era que después de que Daniel se hiciera cargo, echaría a David y a los empleados. Sus vidas ya eran tan difíciles. Curiosamente, Daniel y Nora se acobardaron y huyeron en el momento en que vieron a David. Al principio me pareció extraño. Pero antes de irse, Ethan había susurrado. Tía, ten cuidado, está loco. Él fue quien se estrelló contra toda mi familia, llevándoselos consigo. Me quedé helada, solo para sentir un par de brazos fríos envueltos firmemente alrededor de mí. Las lágrimas de David cayeron silenciosamente. Su expresión desgarrada entre la confusión y el dolor mientras me miraba. Los recuerdos del pasado y el amor que había ocultado parecían desbordarse. Me volví y lo abracé fuertemente. Así que resultó que su regreso estaba conectado con él. Había arriesgado su propia vida para vengarme. Pero en esta vida, David era solo un estudiante de segundo año de universidad.
aún lejos de graduarse. Pero David ya tenía la experiencia de su vida pasada. Así que me sentí segura al confiarle la empresa. Él también sabía lo que me preocupaba. Así que de alguna manera encontró información sobre mis antiguos empleados. La clave era asegurar financiamiento. Finalmente podemos estar juntos de ahora en adelante. David firmó con sus manos. Mis ojos se enrojecieron a pesar de mí misma. Sí, susurré, finalmente podemos estar juntos. El grupo Turner colapsó 3 meses antes que en mi vida pasada. Esta vez por mi interferencia, su deuda se disparó de cientos de millones a varios miles de millones. Esa carga aplastante de miles de millones recayó directamente sobre Daniel Turner y Nora. Nunca podrían pagarla en esta vida. Además de la deuda, aún tenían que soportar el peso de una madre demente y un pequeño niño. Y solo los episodios aterradores de la señora Turner los dejaban golpeados hasta convertirlos en cascarones de personas. Me preocupaba que pudieran tratar de huir. Así que hice que gente los siguiera. Tal como esperaba, huyeron un día lluvioso. Notifiqué a la familia de la señora Turner y los dos fueron arrastrados de vuelta. Daniel y Nora se arrodillaron en el suelo suplicando dinero. Queriendo meter, fue despedido quedándose solo para cargar ladrillos en un sitio de construcción. Dado que la pierna de Nora había quedado arruinada. Se quedaba en cama todo el día. Solo arrastrándose con terror cuando la señora Turner tenía uno de sus episodios. Porque no tenían dinero. Ethan no podía asistir a la escuela. Cada día se sentaba junto a la ventana mirando al cielo. Atrapado en una desesperación infinita día tras día. Pasó un año completo antes de que los volviera a ver. Casi no reconocía a Nora. Estaba delgada como un esqueleto. Agotada y sin vida. La piel de Daniel se había oscurecido. Su cuerpo se había deteriorado, su rostro marcado con cicatrices de peleas en el sitio de construcción. Ethan parecía medio tonto ahora. Escuché que lo mantenían encerrado en un cuarto de 5 metros cuadrados todo el día. Por miedo a que pudiera escaparse. Me vieron en la gran inauguración de una nueva sucursal de la empresa. Los tres mostraron envidia pura. Tammy, comenzó Daniel, ¿podrías prestarme algo de dinero para poder llevar a mi madre al hospital psiquiátrico? Daniel suplicó, eso no servirá. Dije con una sonrisa cruel. En mi vida pasada mientras la señora Turner estaba viva. Ni siquiera te molestaste en visitarla una vez. ¿Cómo podrías esperar ser filial esta vez? Ten la seguridad como tu ex nuera. Usaré mi dinero para asegurarme de que viva hasta los 100 años. En cuanto a ti, ni siquiera pienses en escapar por el resto de sus vidas. Pudriéndose juntos para siempre. Pronuncié su sentencia. Presos del pánico se escabuleron. Cada uno de ellos incapaz de mantenerse erguido. Como si una montaña invisible presionara sus espaldas. Aplastando sus vidas hacia la desesperanza. Luego perseguidos por acreedores por sus deudas crecientes. Se vieron obligados a mudarse y vivir bajo un puente. El espíritu de Nora, atormentado por la señora Turner, comenzó a quebrarse. El trabajo de Daniel fue mal. A veces los cobradores de deudas lo golpeaban. Todo esto era lo que yo había sufrido en mi vida anterior. Viendo a esa familia retorciéndose y sucia bajo el puente. Sonreí lentamente. David tomó gentilmente mi mano y yo apreté la suya. Estaba agradecida de no haberlos matado con un cuchillo. En el momento en que volví a la vida. De lo contrario habrían arruinado mi nueva vida y nunca habría tenido felicidad. Lo que más quería en esta vida era verlos para siempre. Viviendo bajo ese viejo, podrido, húmedo puente sin luz solar y sin futuro. Torturándose mutuamente de por vida. Sin soñar nunca con un escape. Mientras yo vivía felizmente arriba. Observándolos y volviéndome loca de celos por su miseria.